Dentro de la reumatología básica ahora vamos a tratar de la lección 5 que consiste en principios generales del diagnóstico, en este caso de la radiología. Comenzamos con la artritis reumatoide. Primero vamos a hablar de las características generales de la enfermedad. Es una enfermedad que se caracteriza por producir una poliartritis simétrica que afecta a pequeñas y grandes articulaciones, pero sobre todo a las pequeñas articulaciones de manos, carpos, metacarpofalángicas e interfalanges proximales, rodillas y metatarsofalángicas de pies. Para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad es importante realizar una radiografía de manos y de pies. Las lesiones características de la artritis reumatoide son las erosiones marginales óseas que aparecen con mayor precocidad en las pequeñas articulaciones y huesecitos del carpo y en la segunda, tercera metacarpofalángicas de manos y tercera interfalangia proximal de manos. Las lesiones radiológicas en la artritis reumatoide las vamos a describir por orden cronológico. Primero vamos a ver un aumento de partes blandas que traduce la inflamación sinovial y el diagrama articular. A continuación, una osteoporosis juxtaarticular o en banda en metacarpofalángicas e interfalanges proximales de manos que traduce la hiperemia. Posteriormente, la disminución del espacio articular por la destrucción del cartílago articular por el pannus. A continuación, aparecerán las erosiones marginales óseas por destrucción por el pannus del hueso desprotegido en la periferia de la articulación. Posteriormente van a aparecer también erosiones óseas y formación de quistes subcondrales o geodas por destrucción del hueso subcondral por el pannus, alteraciones de la alineación de las articulaciones o subluxaciones por lasitud gastroligamenosa y tendinosa y por último una anquilosis ósea por anquilosis fibrosa y ósea. En la espondilitis anquilosante, la lesión más característica de la enfermedad es la sacroiliitis, que se caracteriza por ser bilateral y simétrica. Al principio se manifiesta como una osteoporosis periarticular con erosiones superficiales y esclerosis subcondral. Posteriormente hay una disminución del espacio articular y se van formando puentes óseos para finalmente producirse la anquilosis completa. A nivel de la columna vertebral podemos encontrarnos las siguientes lesiones. Una erosión u osteitis de los ángulos anteriores de los cuerpos vertebrales, que se conoce con el nombre de signo de Romanus, pérdida de la concavidad normal de la cara anterior del cuerpo vertebral, lo que se denomina cuerpo vertebral cuadrado o squarring, la osificación de las fibras más externas del anillo fibroso discal con tendencia a formar un puente entre dos vértebras contiguas dan lugar a lo que conocemos como sindermofito. Dicha osificación afecta al ligamento longitudinal anterior, al tejido conjuntivo paravertebral adyacente, dando lugar a la denominada columna en caña de bambú o salomónica. También se pueden ver erosiones de las plataformas vertebrales de dos vértebras contiguas, dando una imagen de discitis. Y, por último, podemos encontrar una artritis interapofisaria posterior que con el tiempo va a producir una anquilosis ósea, sobre todo en la columna cervical. En cuanto a las articulaciones periféricas, las lesiones radiológicas de la espondilitis anquilosante se diferencian de la artritis reumatoide en que las lesiones son
asimétricas, de escasa osteoporosis periarticular, presencia de periostitis, tienen tendencia a la anquilosis y escasas erosiones y deformidad agresiva. También es muy característica la entesopatía calcánea con erosiones y esclerosis. En la artritis psoriásica, primero vamos a ver la afectación de las articulaciones periféricas y después la afectación axial. En cuanto a las articulaciones periféricas, aunque las imágenes radiológicas no son patognomónicas, sí tienen unos rasgos distintivos peculiares. Primero, ausencia de osteoporosis periarticular, distribución asimétrica de las lesiones, erosión ósea con proliferación ósea adyacente, tendencia a la anquilosis ósea, periostitis frecuente en metáfasis y diáfasis de manos y pies y reabsorción de los penachos de las falanges distales. Es muy característica en la artritis psoriásica la afectación de las interfalanges distales de manos, sobre todo si hay onicopatía psoriásica. En las formas agresivas, la destrucción de los extremos óseos de una articulación origina imágenes típicas como la deformidad de lápiz y copa en manos y pies. La afectación axial más frecuente es la sacroiliitis bilateral, aunque es más distintiva de la artritis psoriásica la afectación unilateral. En este caso, los sindermorfitos son de aparición anárquica, asimétricos o unilaterales, grandes y voluminosos y están más alejados de la columna vertebral. También son menos frecuentes las osteitis de los cuerpos vertebrales, la imagen en caña de bambú y la fusión de las articulaciones interapofisarias. Las lesiones radiológicas que vamos a encontrar en las articulaciones periféricas en la artrosis son, primero, el pinzamiento del espacio articular por la pérdida del cartílago articular. Segundo, la esclerosis subcondral o aumento de la densidad ósea del hueso subyacente, que es resultado de una respuesta reactiva del hueso. En tercer lugar, los osteofitos, que son proliferaciones óseas que nacen en los márgenes osteoarticulares y constituyen el hallazgo más específico de la artrosis y son consecuencia de la neoformación ósea secundaria al estrés repetitivo sobre el hueso articular. Cuarto, los quistes subcondrales o geodas que aparecen en el interior del segmento de presión del hueso subcondral. Se asocian con pérdida del espacio articular y esclerosis ósea. Y por último, las subluxaciones y desalineaciones, que son alteraciones del alineamiento articular normal. Se ven en la enfermedad avanzada como por ejemplo el genu varu o el genu valgo. En la artrosis axial vamos a dividir en 4 apartados fundamentalmente las lesiones radiológicas. Primero tenemos la osteocondrosis intervertebral por afectación del núcleo pulposo, en donde las características radiológicas fundamentales son el fenómeno del vacío, que es un signo precoz de degeneración discal que se manifiesta como una colección radiolucente lineal o circular en el interior de los discos intervertebrales. La pérdida del espacio discal, la esclerosis ósea subcondral de los cuerpos vertebrales adyacentes y los nódulos de Remoll, que son hernias discales intraóseas o intrasomáticas. En segundo lugar, tenemos la espondilosis deformante por afectación del anillo fibroso, cuya lesión característica son los osteofitos, que son excrescencias óseas de orientación horizontal y posteriormente vertical. A continuación, en tercer lugar, tenemos la afectación de las articulaciones interapofisarias que producen las mismas lesiones radiológicas que en otras articulaciones sinoviales, como son la disminución del espacio articular, la esclerosis ósea subcondral y los osteofitos. Y por último, tenemos la enfermedad de Baastrup,
que es una hiperlordosis lumbar excesiva o una gran pérdida del espacio discal que lleva a que las apófisis espinosas de las vértebras lumbares contacten, produciéndose una esclerosis ósea reactiva. Por último, tenemos las complicaciones que pueden aparecer, que son escoliosis lumbar, espondilolistesis anterior, retrolistesis o espondilolistesis posterior y la cifosis torácica senil. En la osteoporosis, la radiología no se utiliza para el diagnóstico cuando es leve a moderada, porque para que se pueda detectarse en la radiografía es necesario perder entre un 30 y un 80% del tejido óseo, que sería ya una osteoporosis grave. Y en este caso podríamos ver las siguientes alteraciones. En la columna vertebral, aumento de radiolucencia, adelgazamiento de las trabéculas óseas horizontales e incluso algunas desaparecen, acentuación, por tanto, de las trabéculas verticales que dan una estriación radioopaca vertical, y se hace evidente una lámina de hueso subcondral nítida, pero adelgazada, de los platillos terminales superior e inferior de los cuerpos vertebrales. En los huesos largos lo que vamos a ver es un adelgazamiento de la cortical con irregularidad de la superficie endostal. Y en la pelvis y extremo proximal del fémur se observa además una disminución de la cantidad de hueso trabecular. Lo fundamental de la radiología en la osteoporosis es para ver fracturas. En la columna vertebral, las radiografías de columna dorsal y lumbar son útiles para detectar fracturas vertebrales, ya que solo un tercio de las mismas son sintomáticas. Reducción de al menos un 20% en la altura de una de las dimensiones del cuerpo vertebral en la radiografía lateral nos permite detectar una fractura. Las fracturas vertebrales pueden ser de varios tipos. Vértebras bicóncavas o en pez, cuando se afecta la parte media del cuerpo vertebral, suele afectar a la unión dorso-lumbar. Vértebras en cuña o cuneiformes, cuando se afecta la parte anterior del cuerpo vertebral, que afecta más a la región dorsal media y unión dorso-lumbar. Y, por último, vértebras en galleta, que es una fractura vertebral completa con colapso de todo el cuerpo vertebral. En los huesos largos, las fracturas más frecuentes son las del cuello del fémur y las de la extremidad distal del radio.